Gracias, gracias. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estáis? Buenos días. Espero que estéis bien, tranquilos en este domingo y, bueno, preparados, ¿no?, para seguir escuchando a Dios, que, como decía John, lo hacemos juntos y eso también es bonito, ¿no?, ver cómo podemos escuchar a Dios juntos, como cuerpo, cada uno con su parte. Y es un honor para mí poder también compartir con vosotros, sobre todo de la palabra, ¿no?, y de un mensaje que tanto necesitamos, cada uno. Y pensaba cuando John me invitaba a presentar el mensaje, hemos acabado una serie, si estabais en la iglesia, sobre las bienaventuranzas en las predicaciones, donde veíamos acerca de ese sermón de Jesús y esa búsqueda como seres humanos de la felicidad. Y ahora tenemos una pausa, ¿no?, en este siguiente mes que llamamos pausa profética. Y pensaba, ¿cuál es un tema que Dios nos esté hablando como iglesia, ¿no?, para poder meditar un tema así concreto que quizás estamos luchando o que Dios nos está hablando? Y creo que es evidente por los últimos meses que Dios nos está hablando acerca de orar por sanidad y de orar por un milagro con fe. Lo hacíamos, de hecho, la semana pasada. David nos guiaba a orar con fe, que creemos que Dios hace milagros. Pero quizá Dios también nos está hablando acerca de eso, de la enfermedad y de la salud, de orar por sanidad. ¿Y qué quiere decir Dios? ¿Y qué nos puede decir Dios acerca de eso? Estamos, como decía John, batallando en fe por la vida del pequeño Noah y uniéndonos a su familia. Estamos con ellos, nos dolemos con ellos y oramos por un milagro de sanidad ahí. Hemos visto la mejoría en Gary y en Gerardo y estamos contentos por eso, pero seguimos orando. Y quizás tu situación sea una o sea otra, pero de alguna manera a ti y a mí nos toca la enfermedad y nos toca el dolor. Puede ser que vivas con dolor crónico desde hace años. Puede ser que tengas una enfermedad y que tienes que vivir con eso, o puede ser que momentáneamente estás doliéndote por algo. Y si no te toca a ti, le toca a un familiar querido. Pero a todos nos importa este tema. Y es un tema importante, la salud física. Y a la vez es un tema que a veces como cristianos vivimos un poco en una tensión. A veces hay como extremos en cuanto a qué creemos acerca de si Dios sana o no. Y puede haber un extremo quizás más pasivo o más conservador, donde sí, aunque cree que Dios todavía puede hacer milagros, no cree que tengamos mucha acción en eso. Que sí, Dios lo hará si es su voluntad, pero no tomando acción en eso, aunque eso puede generar un poco de resignación. Pero por otro lado también hay un extremo muy activista y muy de pedir y demandar un milagro, porque casi creyendo que es la responsabilidad humana de tener fe que va a producir un milagro, aunque eso luego puede generar confusión si eso no pasa, o incluso culpa. Así que ¿dónde vivimos en esa tensión? Porque es verdad, como cristianos hemos estado también debatiéndonos entre esos dos extremos, y creo que todos vivimos en una tensión en el medio de esos extremos. Creemos en un Dios bueno que puede sanar y que lo hace y lo hemos visto, pero a la vez vivimos en un cuerpo físico que enferma y que decae y que nos duele. Así que este tema nos toca a todos y puedes pensar, ¿de qué manera me toca a mí la enfermedad ahora mismo? Ya sea para ti o para alguien cercano, pero ¿de qué manera te está tocando? Y yo me gustaría decir, para empezar, que no puedo entender tu sufrimiento y no puedo ponerme en tu piel. Y probablemente hay personas que habéis sufrido, que estáis sufriendo mucho más de lo que yo he conocido. Y el sufrimiento es algo que hay que respetar en la vida de cada persona. Y no puedo imaginarme cómo son algunas de las cosas que puedes llegar a sufrir. Pero lo único que sí puedo hacer es darte una imagen de lo que para mí fue el recuerdo más intenso de vivir enfermedad. Un poco como una imagen donde ver reflejada esa sensación de enfermedad y de dolor. Era el año 2021 y estaba en mi habitación en Barcelona una mañana. Estaba postrado en el suelo, con la frente tocando el suelo y mis brazos en cruz, porque me había derrumbado delante de Dios ya por tercera vez ese año. Una enfermedad autoinmune me debilitaba y se llama COVID persistente. Algunos quizás lo habéis escuchado, a algunas de las personas a las que nos afectó este virus, un tanto por ciento desarrollaron algunas secuelas autoinmunes, y eso era lo que yo estaba sufriendo desde la primera ola del COVID en 2020.
Estaba enfermo de una gripe que nunca se iba, secuelas como fatiga, como náuseas, problemas gástricos día tras día y sobre todo una constante sensación de niebla mental y de no ser yo mismo y de no tener energías para vivir. Y después de meses de una lenta mejoría, con muchas recaídas, por fin había reunido las energías necesarias para independizarme. Yo estaba viviendo con mis padres y pude independizarme y alcanzar esa vida que yo quería como joven, ahí viviendo en Barcelona. Compartía piso con otros chicos cristianos donde abríamos nuestro hogar para que Dios estuviera presente e invitara a gente. Trabajaba en el ministerio cristiano, en un ministerio de comunidad. Trabajaba también a tiempo parcial como instructor de surf. Aquellas cosas que yo quería en mi vida, parecía que por fin había podido llegar a alcanzarlas, pero en lugar de disfrutar de eso, de nuevo, esa mañana me había levantado enfermo, habiendo pasado una noche horrible y no podía más. Así que arrodillándome en el suelo de mi habitación, me acuerdo llorar desconsoladamente y decir: Dios, si es así, yo no quiero vivir. Si este va a ser mi futuro, si esta va a ser mi vida día tras día, de no tener energía, de no ser yo mismo, esto no es lo que yo quiero y tú no me has creado para esto. ¿Por qué tengo que sufrir esto? Esto es lo contrario a la vida que tú me has dado. ¿Conoces esa sensación? Probablemente sea diferente en tu historia, pero probablemente conozcas esa sensación o tú o una persona cercana que tengas al lado. Y en ese momento normalmente todos nos preguntamos: Dios, si tú puedes hacerlo, ¿por qué no me sanas? Si tú eres poderoso, ¿por qué no sanas? ¿Cómo responde Dios? Es una pregunta grande, es una pregunta difícil, pero ¿qué dice Dios a eso? Y eso nos gustaría ver esta mañana un poco más desde la Biblia. ¿Hay esperanza que pueda dar Dios en esa sensación, en esos momentos? Dios, te pedimos que tú nos hables, porque en temas tan complicados donde nosotros no llegamos a entender, donde nuestro corazón se desanima, solo tú puedes dar palabras de vida eterna. Tú eres poderoso y tú hablas, Dios. Ayúdanos en esta mañana a entenderte y a conocerte mejor. Amén. Como es común en temas así de complicados, como el dolor y la enfermedad, donde la razón humana muchas veces no llega a entender a Dios en todo eso, a veces los que más nos ayudan son las voces de los poetas o de los artistas que exclaman cosas acerca de la vida. Leonard Cohen fue un poeta y cantautor canadiense que tenía una habilidad: hablar de esas partes profundas y oscuras de la vida, pero sacando a la luz también la esperanza que se ve en medio de eso. Él era judío, pero tenía una gran admiración por el cristianismo, en concreto por la figura de Jesús y por la resurrección. Por eso mismo, porque ahí él veía algo, en esa muerte que trae vida. Y él tiene una frase en una de sus canciones, Anthem, que significa himno, que es algo así como un salmo moderno que él escribió. Tiene una frase que nos ayuda con esa lucha en la que vivimos, en el sufrimiento y en el dolor. Y dice así: hay una grieta en todas las cosas, pero es por ahí que entra la luz. There is a crack in everything. That's where the light gets in. Esta era la original en inglés, ¿vale? Por si no entendisteis esto último. Hay una grieta en todas las cosas, pero por ahí es por donde entra la luz. Y la enfermedad es una de esas grietas tan obvias en tu vida, donde lo sientes físicamente, que algo está roto, y dices: esto no está bien. Pero ¿y si por esa misma grieta también pudiera entrar la luz, como canta Cohen? ¿Y si a través de eso, aún viviendo en un mundo roto, con dolor, todavía pudieras experimentar la sanidad de Dios, su restauración? Así que con esa frase que nos ayuda, poética en mente, vamos a ver cuál es la grieta, cuál es la luz y cómo entra. ¿Cuál es la grieta? ¿Cuál es la luz? ¿Y cómo entra esa luz? Así que en primer lugar, ¿cuál es esa grieta? Y lo primero que es evidente es que esa grieta de dolor y de enfermedad que tú sientes y que hemos sentido en nuestra vida, en la historia, tiene un inicio. Nosotros los cristianos entendemos los inicios por el Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y entendemos que nuestra existencia como humanidad también viene marcada por lo que dice el Génesis. Y ahí vemos a un Dios que crea todo perfecto. Y dice: es bueno en gran manera. Físicamente todo es bueno en gran manera. Así que en esos inicios, en el Génesis, vemos que Dios crea todo
como siempre tendría que haber sido, pero a la vez que acaba siendo lo que nunca tenía que ser. Hay una rotura, ¿verdad? En el mismo libro, en el mismo inicio, hay una rotura entre lo que Dios quería que siempre fuera y lo que acaba siendo lo que nunca debería de haber sido. Y ahí hay una grieta. Y ahí nace una rotura. ¿Cómo nace? En el jardín del Edén, lo sabemos, pero Dios pone al hombre y a la mujer que había creado, y en esa relación que tiene con él, de confianza, de amor, habiendo creado al hombre y a la mujer como lo de más valor en toda la tierra, les dice claramente: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa orden era muy sencilla y era muy clara. No tenía mucha complicación. Y además era la oportunidad para ellos de elegir obedecer a Dios y de respetarle solo porque Él lo diga. Pero ¿qué pasa? Que por ese hueco, por esa rendija, el mal aprovecha la oportunidad para entrometerse en la escena. Y ese mal, representado por la serpiente, que era un símbolo en todas las culturas antiguas del Oriente, un símbolo del mal y del engaño, empieza a entrometerse en el corazón, tanto de la mujer como del hombre, para separar a la humanidad de Dios. ¿Y qué pasa a través de eso? Aunque lo llamamos pecado y es así, y es un pecado moral que podríamos decir a Dios, también hay una consecuencia física. Y es que se rompe la unión que hay entre la vida de Dios y la existencia que Dios había creado. ¿Y qué pasa? Hay consecuencias. Y esas consecuencias negativas las vemos en Génesis 3. Hay dolor y sufrimiento en los cuerpos físicos del hombre, de la mujer. Hay esfuerzo para ganarse su sustento, sudor de la frente, espinas de la tierra. Hay dificultad, hay dolor. Y los dos un mismo destino. Que su cuerpo humano, que en realidad había sido creado para estar con Dios siempre, para vida eterna, había sido creado para ser lo máximo, la máxima creación de Dios, sin muerte, sin maldad, acaban teniendo un destino, y lo dice en Génesis 3:19, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ese mundo es donde vivimos. Hoy vivimos en ese mundo. Y después de ese punto, que es el inicio de esa grieta, vemos que en la historia de la Biblia se va abriendo más y más, alejando más y más al hombre de esa vida de Dios. Y lo vemos en varias cosas. Lo más obvio, las personas que Dios ha creado parecen vivir cada vez menos, sus cuerpos físicos aguantando cada vez menos en esta tierra. También vemos que cuando Dios habla al pueblo, les da unas leyes muy estrictas acerca de su higiene y de su pureza, para enseñarles algo, que la infección y la suciedad no tienen nada que ver con Dios. Que Dios no se puede mezclar con eso, que eso es producto de su maldad. Y por eso ellos entendían a través de esas palabras que en este mundo estaban en esa grieta de suciedad y de infección. Y además, lo más quizás fuerte en el Antiguo Testamento, cuando vemos esa historia del pueblo de Israel y de las otras naciones, es que Dios parece hasta mandar a través de enfermedades y de plagas un juicio hacia el mal. Y nos parece cruel quizás que Dios maldiga una nación por haber hecho algo malo, pero realmente lo único que estaba haciendo es cumplir la promesa tal como era. Ciertamente moriréis. Y les estaba diciendo, separados de mí, morís. Ese es el destino, separados de mí. Y esto empieza a ponerse cada vez peor y empieza a abrirse más y más esa enfermedad. Pero también vemos una cosa de esa grieta en la Biblia, y es que tiene un fin. Tiene un inicio, no tendría que haber sido, tiene un desarrollo donde cada vez parece que hay una degradación del ser humano en su maldad y también en las consecuencias físicas, pero tiene un fin. Y eso lo vemos claramente en el Apocalipsis, aunque es un libro complicado y no vamos a leer grandes porciones en esta mañana. Pero vemos a través de ese lenguaje de Apocalipsis simbólico y un poco críptico, vemos claramente que Dios ha previsto un fin en el futuro para toda la maldad que se ha ido derramando, que ha provocado todas esas consecuencias. Él le ha puesto un fin. En los capítulos 16 a 18 vemos ese juicio, ese final hacia esa maldad. Ahí todo lo que está mal, todo lo torcido, todo lo perverso de este mundo, representado por una gran ciudad, Babilonia, como el centro, la representante de toda esa maldad, es juzgada. ¿Y qué lenguaje usa? 7 plagas,
úlceras malignas, agua convertida en sangre, fuego, sequía, pestes, terremotos, granizo. ¡Uf, qué horrible! Vaya lenguaje de físicamente la desintegración de las cosas. Y nos puede parecer otra vez fuerte o demasiado cruel, pero es la misma consecuencia final de un mundo que ha rechazado a Dios. Ciertamente morirás, pero Dios lo que está haciendo en ese momento es ponerle fin y decir, hasta aquí. Y esa grieta, Él le pone un fin. Y es ahí cuando vemos toda esa historia del inicio, el desarrollo y cómo acaba toda esa maldad y toda esa enfermedad, que empezamos a preguntarnos, ¿no podrá salir algo de luz por ahí? Esto parece demasiado oscuro, parece demasiado triste esta historia de nuestro mundo. ¿Y si pudiera por esa misma grieta resplandecer la luz? Porque ¿qué nos enseña vivir en esa grieta? Al menos dos cosas. Una, que vivimos en este mundo, que estamos ahí, porque lo sientes. Cuando tú sientes tu cuerpo decaer de alguna forma, tú sientes que estás viviendo en un mundo roto. Y eso nos lo enseña y nos humilla. Si has pasado por una enfermedad así, cada día te recuerda que vives en un mundo roto. Pero también nos enseña algo más. Si prestamos atención, esa grieta nos enseña que no fuimos creados para ella. Que en realidad tú y yo fuimos creados para el paraíso, como Dios quería que siempre fuera la existencia. Uno de los famosos importantes teólogos del siglo pasado, Karl Barth, decía que aunque no sabemos muy bien dónde estaba ese paraíso, ese jardín del Edén, lo que sí sabemos es que era un lugar real en este mundo, aunque distinto de todos los lugares que conocemos, y que aún existe la conciencia, un recuerdo de ese lugar en el interior de cada persona, y que ese lugar es su hogar. Así que aunque no tenemos ni idea de dónde estaba en el mapa o de cómo acceder a ese lugar, dice Barth, todos saben en su interior que ese lugar existe y que es su hogar. Y otra persona que nos ayuda a entender esto, recientemente falleció Tim Keller, alguien que ha sido inspirador para muchos de nosotros en sus predicaciones y en sus libros, pastor en Nueva York, decía acerca de un mundo donde hay muerte y donde hay esa sensación de decadencia. Dijo en uno de sus sermones, ¿por qué te enfadas? ¿Por qué te indignas ante la muerte y la desintegración de la vida si no es porque sabes que fuiste creado para vivir para siempre? Si no te sientes en casa en un universo donde hay muerte, significa que fuiste creado para otra cosa. ¿Lo ves? Esa sensación que tienes, esa sensación de indignación ante el dolor, ante la maldad, que esto no es como tendría que haber sido, es en realidad una de las pruebas más grandes, que Dios existe y es bueno. Y que eso es lo que anhelamos. Y que lo anhelamos por algo, porque existe. Hay una grieta en todas las cosas, pero por ahí es por donde entra la luz, canta Cohen. Entonces, ¿hay luz? ¿Y cuál es esa luz? Porque estamos ya bastante hartos de oscuridad y de grieta. ¿Cuál es la luz? Y en la Biblia encontramos que la luz también existe. Y esto nos da esperanza. ¿Y cómo la vemos? Primero la vemos en toda la primera parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, la vemos en que Dios es el Dios sanador. Y en el Nuevo Testamento vemos que ese Dios sanador, esa luz, viene y es Jesús. Así que la luz existe, es el Dios sanador. Y la luz en esa oscuridad es Jesús. En primer lugar, el Dios sanador, desde el inicio de la Biblia, Dios no quiere que la existencia se mantenga así, decayendo más y más cada vez. Dios quiere rescatar. Y Él no solo quiere, sino que lo hace. Y Él se lanza a rescatar desde el inicio. Aunque nos quejamos de nuestra existencia por lo terrible que es, Dios no se quedó parado. Y la primera vez en la Biblia en la que Dios hace eso de una forma poderosa y evidente a todas las personas es el Éxodo. Aunque Dios ya había conectado otra vez con Abraham, con Isaac y Jacob, prometiéndole a su familia estar con ellos y prosperarles, es en realidad 400 años más tarde, cuando el pueblo de Dios, esa familia, está esclavizada en Egipto, que Dios empieza a hacer brillar su luz en la oscuridad de este mundo. Porque Él decide liberar y empezar a sanar esa humanidad.
¿Y qué pasa en ese momento? ¿Os acordáis de, al menos, el príncipe de Egipto? Si no os acordáis de todo Éxodo que habéis memorizado, quizás sí del príncipe de Egipto. ¿Os acordáis de esa salida de Egipto, del Éxodo? ¿Qué pasa ahí? Hay un imperio, Egipto. ¿Qué representa Egipto? Lo mismo que representaba la serpiente. Toda la maldad, la soberbia, la opresión de este mundo, representadas por una nación y por un jefe de esa nación, Faraón. Aunque no eran los únicos malvados en la tierra, nadie se salvaba, ellos simplemente eran los primeros y representaban a todos los demás. Pero en esa nación Dios emite un juicio. ¿Y cómo es el juicio? Plagas. Vemos sangre, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y al final la muerte de los primogénitos de los egipcios. Un momento y un lenguaje de un juicio físico, intenso, de toda esa maldad. Pero a la vez, en ese mismo momento, justo después de hacer eso, ¿qué le dice Dios a su pueblo? Y eso lo vemos en Éxodo 15, por ejemplo, versículo 26. Dice Éxodo 15, versículo 26. Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y un poco más adelante, después de darles algunas leyes y cosas que tenían que cumplir, en Éxodo 23, versículo 25, dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Así que habiéndoles sacado de esa opresión y habiendo hecho ese juicio contra Egipto, el pueblo recibe una promesa, que Dios puede ser sanador. Que Él puede librarles de la enfermedad, de las pestes, Él puede sanarles, Él puede protegerles y Él puede prosperarles. Y entonces vemos eso y leemos eso y decimos: ¿entonces yo? Dios, ¿yo soy tu pueblo? Yo soy parte de ese pueblo, yo soy parte de la iglesia. ¿Por qué no me sanas a mí? Tú lo prometiste. ¿No está claro? Quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dios, aquí estamos como tu pueblo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no sanas? Pero en ese punto, en realidad, Dios podría responder. Y es el problema cuando nos peleamos con Dios, que Él normalmente siempre puede responder. Y dice: sí, ¿exiges que te sane porque lo prometí al pueblo? ¿En qué momento el pueblo hizo su parte? ¿En qué momento, Israel, guardasteis todos mis estatutos? ¿En qué momento escuchasteis mi voz y me servisteis si 10 minutos después de esto os hicisteis un becerro de oro? Literalmente, mientras estaba diciendo estas palabras, ellos estaban fundiendo oro para hacerse otro ídolo. Vez tras vez os olvidasteis de la promesa, os alejasteis de mí, os fuisteis de nuevo tras vuestra maldad, tras vuestro pecado. ¿Ves? La promesa era verdad y Dios la cumplió en muchas ocasiones. Él sanó a su pueblo, Él hizo milagros, Él les sacó, pero ellos seguían rompiendo la promesa. Ellos seguían viviendo en esa realidad de maldad. Así que el milagro que vemos de sanidad de Dios no era un instrumento para ellos, para evadirse cuando querían de la enfermedad y luego seguir con sus cosas, sino una señal para que ellos vieran que yo soy Jehová, tu sanador. Aunque sigues viviendo en una realidad de maldad y de pecado, aunque siga habiendo consecuencias como muerte, dolor, enfermedad, yo sigo siendo Jehová, tu sanador. Conmigo vivís. Esto estaba diciendo Dios: conmigo vivís, pero seguís estando lejos. Seguís estando lejos de mí. Si estuvierais conmigo, viviríais del todo. Pero aún así, aunque la grieta se va abriendo y parece que el hombre va rompiendo la promesa una y otra vez y volviendo a esa realidad de maldad que le afecta, aún así Dios sigue empeñado en que su luz brille a través de eso. Y lo sigue haciendo. Y hay un pasaje muy bonito en Jeremías. Tanto Jeremías como Ezequiel tienen profecías muy bonitas acerca de lo que Dios iba a hacer de restaurar a ese pueblo que había acabado muy mal por su pecado. Y en esa profecía de restauración vemos en Jeremías 33, solo 1 o 2 versículos, que Dios promete y dice: sin embargo, os daré salud y os curaré.
Jeremías 33, 7 y 8. Sin embargo, os daré salud y os curaré, os sanaré y haré que disfrutéis de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel, los reconstruiré como al principio, los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Y en este momento ellos estaban sufriendo las consecuencias de su propia maldad. Estaban exiliados, fuera de la promesa, ya muy lejos de lo que Dios había prometido, esclavos de Babilonia. Aún así, Dios parece que sigue queriendo hacer brillar su luz. Y finalmente esa luz viene. Y esa luz, ese Dios sanador, tiene que acercarse a esta tierra y toma forma humana. Y la luz es Jesús. Y sabemos esto, y lo hemos leído, y lo hemos dicho, pero la luz realmente es lo que este mundo necesita. Jesús es realmente lo que este mundo necesita. Y acabamos de ver las bienaventuranzas que están en ese sermón del monte. Como iglesia lo hemos estado escuchando. Y me gustaría tomar como ejemplo de sanidades de Jesús cuando Jesús desciende del monte, en Mateo 8. Después de ese sermón del monte, dice que Jesús desciende del monte y lo primero que hace es empezar a demostrar que Él es el Dios sanador, el Dios poderoso, que no solo habla en ese sermón, sino que hace y que tiene poder. Y vemos ya al principio del capítulo 8 3 ejemplos de sanidades. Y digo ejemplo porque hay muchísimos en los evangelios y no podemos leer todo lo que Jesús hizo sanando, pero me parece curioso que lo primero que hace al volver de ese monte es demostrar ese poder. En Mateo 8 lo primero que hace es sanar a un leproso. Dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Justo después viene un centurión romano y le pide por su siervo y dice: Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, dijo él, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Y Jesús responde: ve, tal se hará como creíste. Y en esa misma hora, dice más tarde, aquel siervo quedó sano. Y luego vemos que, dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Empiezan a traer a Capernaum, donde estaba Jesús, un montón de personas enfermas y Jesús los sana a todos, incluso a la suegra de Pedro. Él está ahí. Él es esa luz y Él sana. Y este es solo un relato de sanidades, pero hay muchos más. Hay multitudes que se acercan en varios episodios del Evangelio para ser sanadas, sus vidas totalmente transformadas de forma física, saltando de alegría cuando no podían caminar. Y además, Jesús no solo sana a Él, sino que luego tiene una conversación con sus discípulos en Mateo 10 y les dice: ahora yo os doy autoridad a vosotros de ir, incluso sanar enfermos. Y en ese punto volvemos a decir: entonces yo... Jesús, si tú sanaste a todos los que te trajeron, diste autoridad a tus discípulos para sanar, ¿por qué no sanas ahora? ¿Y por qué no me sanas a mí? Y en este punto también tenemos que ver y entender qué estaba haciendo Jesús. Porque sí, estaba sanando por compasión, porque no soportaba ver el dolor y la enfermedad delante suyo. Y lo hacía por amor y por compasión y porque ellos lo pedían, sí, pero siempre estaba haciendo algo más. Y eso también tienes que entenderlo de Jesús. Él siempre tiene una intención en cada sanidad que hace, además de aliviar el sufrimiento. Juan, el evangelista, el que escribe el Evangelio de Juan, los llama señales. Esos milagros de Jesús, esas sanidades, esos milagros que Él hace extraordinarios, Juan dice que son señales. ¿No lo ves? Cuando sana al leproso, ¿qué le dice? Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. En ese lenguaje un poco críptico también, ¿qué querrá decir Jesús? Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. ¿Por qué le pide eso? Jesús estaba diciendo algo.
Jesús estaba mandándole al templo para decirle, el Dios del Antiguo Testamento, el que os ha dado el templo, el que os ha pedido de hacer ofrendas por vuestra suciedad y limpiaros y purificaros, ese Dios sanador ha hecho este milagro. ¿Cómo? Tocando. ¿A quién? A un leproso, a alguien sucio, a alguien que nadie podía tocar. Dios lo ha tocado y lo ha sanado. Eso era algo mucho más. Eso quería decir mucho más que simplemente aliviarle la lepra a él. Cuando oye la fe de ese centurión, que dice, simplemente di la palabra, yo sé que tú lo puedes cumplir. ¿Qué responde Jesús? Os aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y habla de que personas de fuera, que no son parte del pueblo de Israel, iban a venir y tener más fe que los propios que eran hijos de Dios por nacimiento, por ser judíos, y que no le estaban reconociendo. ¿Qué estaba haciendo ahí Jesús? Estaba diciendo, mirad, esto es lo que yo ando buscando, fe. Esto es lo que yo estoy haciendo, aún en alguien tan alejado de Israel, como alguien pagano, como un romano. Y por último vemos en ese relato de Mateo 8 que Jesús está sanando a todos los enfermos. Y Mateo dice algo más. ¿Por qué lo hace? Escribe Mateo, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Las sanidades de todas esas dolencias físicas, de todos esos que venían, eran una señal de que Jesús iba a llevar encima suyo, en una cruz, todas las enfermedades. Que cuando le iban a decir, sanó a otros, salvó a otros, ¿por qué no se sana a sí mismo? Él se iba a quedar callado. Porque lo que estaba haciendo, como dice Isaías mucho antes, es llevar todas nuestras enfermedades. Ellos tenían que entender eso. Y sí, en ocasiones Jesús sana milagrosamente porque tiene compasión de nosotros y porque quiere curar nuestras grietas. Pero más allá de eso, lo que necesitamos aún más es que nos agarremos a Él como sanador. Que podamos decir, Jesús es mi sanador de todo, del cuerpo, pero también de mi alma. Porque, tristemente, a pesar de que Dios te sane, vas a seguir viviendo en este mundo. Te vas a seguir enfermando después. Lázaro muere 2 veces. Eso tampoco es agradable. No debe de haber sido bonito enfrentar la muerte 2 veces para Lázaro. Esa es su realidad. Pero aún así, podemos conocer que Jesús es la luz, que Jesús es nuestro sanador, aún si sana o si no sana. Y parece ser que para Él eso es crucial. Que no podemos pasar eso por desapercibido, que no podemos usar a Jesús como un instrumento que nos sane para nuestro beneficio y nuestro egoísmo y luego seguir tal como estábamos, porque vamos a seguir igual, que necesitamos agarrarnos a Jesús como nuestro sanador, pase lo que pase. Y por último, entonces, antes de que digas, bueno, esto está muy en las nubes, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Y cómo vivimos esto en el día a día? ¿Cómo entra la luz? Sabemos que hay una grieta, es obvia, sabemos que la luz existe y vino, y muchas señales apuntaron a ella, pero ¿cómo entra la luz? Y en primer lugar, tenemos que tener fe, como decía David la semana pasada, fe de que la luz entra en este mundo cuando Dios sana, milagrosamente. Pero, si somos consecuentes con lo que dice la Biblia, siempre es una señal. Y es una señal de algo más. Y Dios quiere decir algo a través de ese milagro. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Pedirlo. Y es lo que hacemos. Pedimos, Dios, haz una señal. Obra físicamente en el cuerpo de esta persona, en el cuerpo del pequeño Noah. Hazlo, Jesús. Hazlo como señal de tu poder. Hazlo para que veamos que tú eres el Jehová sanador. Hazlo por compasión, pero también para aumentar nuestra fe, para que te veamos. ¿Y cómo lo hacemos? Como niños. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Ya lo había dicho Jesús en Mateo 7, en ese sermón. Pedid a vuestro Padre como niños, que saben que tienen un buen Padre, que da cosas buenas a vuestros hijos. Si hasta vosotros, que sois unos sinvergüenzas, le dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cómo más el Padre no va a dar cosas buenas? Así que nuestro trabajo es pedir como niños. Y eso hacemos. Pedimos con fe, pedimos con anhelo, no pasivamente. Yo no he escuchado todavía a ningún niño decir, Padre, quiero ir al parque, pero hágase solo tu voluntad y no la mía.
Todavía me falta escuchar a un niño decir eso. Y por supuesto el niño sabe que el padre es el padre y que él va a hacer al final lo que el padre diga porque es su padre. Pero el niño quiere y lo hace activamente y pide con anhelo y respeta a la autoridad del padre y sí, al final tiene que aceptar su voluntad, pero no quita que lo pida. Pocas semanas antes de su muerte, Tim Keller tenía una entrevista donde decía que él había encontrado a través de los médicos que su situación era fatal y que tenía probablemente poco tiempo, pero decía, aún así sigo orando por sanidad, día tras día, varias veces al día, porque lo creo y porque realmente es lo que anhelamos como personas. Tenemos que hacer eso. Dios, haz un milagro, podemos decir como iglesia, hoy. Por todas estas cosas que han pasado esta temporada, Dios, haz un milagro y haz una señal para que veamos tu gloria. Volviendo a mi experiencia en Barcelona, en ese cuarto donde estaba postrado en el suelo, lo que yo no sabía es que esa tercera vez que yo me derrumbaba delante de Dios sin más fuerzas iba a ser la última. Y que ese mismo verano, pocas semanas después, iba a empezar a experimentar sanidad. Iba a experimentar otra vez energía a un nivel que durante los últimos 2 años yo no había experimentado. Y el efecto de eso fue, gracias, Jesús. Y eso es lo que sentimos cuando Dios nos libera físicamente de algo que nos atrapa tanto. Eso no es solo humano, eso es espiritual. Y recuerdo esa sensación de gracia, esa sensación inmerecida de que Dios ha hecho un milagro y yo soy sano. Y todavía me dura. Todavía hay veces que me siento sano y digo, no se ha cumplido ese miedo que yo tenía, ese mal que yo estaba sufriendo, no es lo que sigo experimentando ahora. Así que tenemos que pedir con ese deseo. Y aún me dura esa sensación, pero si algo aprendí de ese tiempo es que aún en la espera, esa luz sigue atravesando la grieta. Y más que el recuerdo de esa sanidad, hace 2 años en verano, recuerdo tantos días en el progreso de esa enfermedad, donde yo me levantaba por la mañana enfermo, pero me iba a la cama por la noche con gozo en mi corazón. Y no puedo explicarlo de ninguna manera si no es porque Dios hizo algo, si no es porque había una luz que estaba conmigo. Y normalmente sobre el mediodía llegaba un momento de crisis, donde ya no podía, es que mis fuerzas ya no daban y tenía una conversación que tener por la tarde importante con alguien o una reunión de Zoom y todas esas cosas que hacíamos en la pandemia y no me daba la vida. Pero en ese momento de crisis me acuerdo de decir vez tras vez, oh Dios, si tú me dieras fuerzas solo para soportar esto. No puedo, estate conmigo. Y vez tras vez Él lo hacía. Y vez tras vez, aún en el dolor de mi grieta, la luz de Dios iba atravesando y estaba conmigo. Como dice Pablo en 2 Corintios 4, dice, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Aún en la espera, aún en la confusión, la luz de Dios puede atravesar esa barrera. Y en Jesús tenemos esa esperanza y lo hemos sentido, aun cuando hemos estado enfermos, aun cuando nos ha dolido algo, hemos sentido, Dios está con nosotros, hemos sentido el abrazo de la comunidad, de otros hermanos, hermanas en la fe, que nos han hecho sentir que están con nosotros. Hemos sentido consuelo, apoyo, luz, aún en la espera angustiosa. ¿Sabéis? Uno de las personas que más han inspirado la vida espiritual en muchos aspectos era un hombre que no era de gran importancia en el siglo XIII, que se llamaba el hermano Lawrence. Y igual algunos habéis leído su pequeño libro que habla de la práctica de la presencia de Dios. Y lo curioso es que este hombre tú lo lees y parece que tener una alegría y una inspiración de vivir por Dios y en cada momento estar con Él. Y ves, lo lees como alguien alegre, que disfruta cada segundo de su vida, porque su vida está en la presencia de Dios. Pero ese mismo hombre, debido a algunas lesiones que había sufrido, estaba pasando por dolor crónico cada día de su vida y trabajaba fregando platos en un monasterio. Y ahí vemos que la luz de Dios puede atravesar nuestra grieta, aún en la espera. Aún cuando Dios parece que no está aliviando nuestro dolor.
Y mientras terminamos, y vamos a terminar cantando otra vez la canción de la bondad de Dios, por último, esa luz entra, pase lo que pase, y siempre puede entrar. ¿Y cómo lo vemos? El cristiano es el único que tiene la esperanza de que al final del todo, pase lo que pase, en realidad todo va a estar bien, que esa luz va a estar con nosotros. Y sí, pedimos como niños, y es lo que estamos haciendo como iglesia, y es lo que debemos hacer, no podemos hacer otra cosa que pedir como niños y anhelarlo, pero pase lo que pase, Dios está conmigo. Pase lo que pase, su luz está aquí. Nuestra realidad última y la de nuestro universo, la de nuestra existencia, si estamos con Dios, no es esa destrucción de la vida, de Apocalipsis 16 a 18, esas plagas horribles. Nuestro destino, cuando estamos con Dios, y el destino de nuestro universo es la resurrección. Apocalipsis 21 y 22 nos narran esta vida, una nueva creación, algo que Dios hace nuevo. Y lo dice así, Apocalipsis 21, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este es el destino, cuando estamos con Dios, de toda nuestra existencia. Y quizá te parezca que esto es un consuelo frío para cuando Dios no sana, pero no es así. Esto es algo mucho más profundo. Esto es una esperanza de que pase lo que pase, el Dios sanador, Jehová sanador, está contigo. Que el terror que viene cuando sufres esa enfermedad no se va a cumplir del todo. Que Dios va a revertir todo sufrimiento. Que esa luz un día lo va a llenar todo. Hay una grieta en todas las cosas, pero es por ahí donde entra la luz. Un día la luz de Dios llenará todo. Restaurará toda grieta. Y nosotros hoy solo podemos decir, ven, Cristo, sé nuestra luz.